noches, señoras y señores. Bienvenidos al Instituto. Son casi 800 días que el Instituto no abría sus puertas al público. Estamos muy felices de tenerlos a todos ustedes esta noche. Y nos convoca la presentación de las obras completas del doctor Julio Kotler. Julio Kotler siempre nos ha convocado a este mismo espacio, ahora a una mesa verde más pequeña, pero siempre nos convocó para hablar, discutir y contar historias sobre nuestro país. Los que están aquí en la mesa nos van a hablar del aporte académico de Julio Kotler, de su aporte intelectual. Permítanme a mí hacer algunas pequeñas palabras sobre el aporte al desarrollo de nuestra institución. Como les dije, esta tarde nos convoca la presentación de las obras completas de Julio Kotler, que es una iniciativa del IEP. Quienes nos acompañan se van a encargar de presentar una reflexión sobre la importancia del trabajo intelectual del doctor. En mi caso, quiero usar estos minutos para recordar la influencia que ha tenido el doctor Kotler en nuestra institución, que próximamente cumplirá 60 años. Desde muy temprano y desde que éramos muy chicos, el doctor Kotler nos enseñó que esta institución solo se fortalecía basada en el pluralismo. Fue un animador del debate, fue un animador de la presencia de pensamientos diversos, de investigadores de diversas extracciones, de investigadores de diversas disciplinas. Eso que él pensaba sobre el Perú lo puso en práctica en nuestra institución. Nos condujo a una renovación institucional basada en la democracia, en aprender a elegir a nuestras instituciones, a nuestros directivos cada cierto tiempo y hacerlo siempre con la mayor de las libertades. Por eso, una forma de honrar su presencia y su paso por nuestra casa es esta tarea que nos hemos impuesto con el acompañamiento de la familia Kotler, con el acompañamiento de nuestros amigos intelectuales, de publicar sus obras completas. Bienvenidos sean, como siempre, al Instituto y que esta sea siempre una casa de debate, de pluralismo y de defensa de la democracia. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Como ha señalado Natalia, directora general del Instituto de Estudios Peruanos, nos reúne hoy la presentación de las obras escogidas de Julio Kotler. Son obras escogidas, no podríamos hacer obras completas porque la obra de Julio es bien densa y bien completa. El primer volumen es el que tenemos ahora entre manos, el primer volumen de estas obras escogidas que reúne los textos de Julio Kotler publicados durante los años finales de los 50, 60 y comienzos de los 70. Para la presentación de este primer volumen y del conjunto de las obras escogidas de Julio Kotler, contamos hoy con la presencia de José Luis Renique, quien es historiador de la Pontificia Universidad Católica, fue investigador del Instituto de Estudios Peruanos y en la actualidad es profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. José Luis nos está ayudando como editor académico de la colección. A cargo de él está reunir estos textos que forman parte de las obras escogidas, tanto de este primer volumen como de los que van a salir, además de haber programado los diferentes tomos como ahora nos va a contar. Vamos a contar además con los comentarios de Martín Tanaka, quien es doctor en Ciencia Política por Flaxo México, y es también investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y ahora se desempeña como profesor en la Universidad Católica, y Rosa María Palacios, quien como todos ustedes saben es abogada y periodista. Ellos harán los comentarios de este primer volumen de las obras escogidas de Julio. Y finalmente nos acompaña en la mesa también Angelina Kotler en representación de la familia. Angelina es antropóloga, es amiga del instituto desde hace muchos años y estamos muy felices de tenerla hoy acá en la presentación de este primer volumen. Como dijo antes Natalia, han pasado casi 800 días desde que realizamos nuestra última actividad abierta al público en aquellos momentos previos a la pandemia. Estamos muy contentos de poder nuevamente abrir las puertas a todos ustedes, de tenerlos acá para seguir conversando y seguir discutiendo, y nada mejor creo que con este primer trabajo de las obras escogidas de Julio Kotler, quien tan importante fue para las ciencias sociales peruanas, para el debate público peruano y, por supuesto, para la Casa de Cabildos acoge el Instituto de Estudios Peruanos.
José Luis, adelante, tienes la palabra. Gracias. Cuéntanos en qué consisten estas obras escogidas. Ok. Por favor. Muchas gracias por la invitación. Aquí en el instituto yo me siento en casa, realmente. Y me voy a permitir en esta oportunidad hacer una especie de reflexión en voz alta de más bien casi confesional, diría yo, porque para mí hacerme cargo muy gratamente del trabajo de ser el editor de la obra escogida de Julio Kotler ha sido mucho más que una labor académica de muchas que he hecho a lo largo de mi vida. Ha implicado una cuestión muy personal, un reto de tipo existencial, diría yo, y de eso quiero hablar. En 2018 se celebraron 40 años de la publicación de Clases, Estado y Nación, y el IEP tuvo la gentileza de invitarme, y para ese entonces yo no podía sospechar que muy poco tiempo después iba a asumir la responsabilidad de organizar la obra de Julio. Entonces introduje un par de comentarios que me parecieron que reflejaban muy bien cómo lo veía yo personalmente a Julio. Un comentario de Jean-Paul Sartre, alguien a quien Julio había admirado mucho y que en esta cita relevaba la temática existencial, la temática de la voluntad, la temática de la construcción de la vida. Y este comentario de Michel Foucault, que era como un incentivo para alejarse del mero homenaje, de la mistificación, peor aún, del pensamiento de una persona. Y me hacía recordar mucho a una vez que un amigo que estaba a cargo de las ediciones del Fondo Editorial del Congreso de la República, me dijo: tú que eres amigo de Julio, ¿por qué no le propones sacar un libro de síntesis de su pensamiento? Y yo le transmití la idea a Julio, y Julio casi me botó de su oficina, ¿no? Dice: mi pensamiento yo, y me recordó muchas conversaciones de las que lo que salía era básicamente que sus propias quejas sobre su trabajo, porque él era muy autocrítico, y además, en segundo lugar, la complejidad del Perú, y en tercer lugar, que qué es eso de un pensamiento, ¿no? Y yo he tenido eso siempre muy presente y pero he tratado de buscar nuevos pisos, nuevos referentes para tomar más el trabajo que he emprendido como con una continuación del diálogo con su obra, ¿no? Una continuación del diálogo con Julio, ¿no? A quien estoy seguro que más de uno en esta sala lo ha extrañado a la luz de los acontecimientos recientes, ¿no? Y yo tendría que decir que lo que yo tenía, además de los textos, eran los hermosos fragmentos de una larga relación que comenzó para mí siendo asistente y que se prolongó en una amistad de una intensidad estupenda. Yo recuerdo que la penúltima vez que conversé con Julio hablamos de la maravilla de una relación de amistad entre personas que eran de generaciones distintas, ¿no? Y que nunca me voy a olvidar. Esta foto que la tomó Angelina, la segunda, es una foto muy significativa para mí porque fue una conversación en circunstancias muy apremiantes en que la manera de relacionarnos era la proximidad hasta física con mi viejo mentor había cambiado para cobrar un sabor, una textura desconocida para mí. Y yo me animé a hacerle algunas preguntas sobre hechos de su vida a las que yo no había tenido acceso, y me quedé muy impresionado por las revelaciones que me hizo,
que cuando muy pronto ocurrió su deceso y me tuve que abocar al trabajo que acepté con un enorme orgullo y con un sentido de responsabilidad muy grande, se me ocurrió que si yo lograba, y en eso difiero un poquito de Natalia, iba más allá del legado intelectual y lograba presentar como parte de la contextualización de las obras quién era Julio Kotler, se echaban las bases para una conversación mucho más rica, mucho más abierta, mucho más sincera, en donde la dimensión moral, ética de Kotler apareciese, puesto que era indesligable de lo que hizo, de lo que escribió y de lo que dijo. Ahí, por ejemplo, y aquí me voy a limitar a mencionar algunos fragmentos, aparecía la importante presencia del profesor Bourricot en su trabajo, que fue como una luz fuertísima que entró por los ventanales de San Marcos para remover el ambiente intelectual, presentando algo que en una manera nueva. Y para entender esto creo que hay que tomar en cuenta el marco general de la gran influencia del marxismo en el ambiente universitario de aquellos años y la presencia de un parsoniano, ¿no? De un especialista en Parsons que decía los libros de sociología política no deberían tener la teoría desarrollada, sino que la teoría estaba en el ojo. Y es cómo uno selecciona los hechos y de lo que se trata es tomando la famosa frase de Clifford Geertz, de una narración densa, ¿no? Y yo creo que eso lo enamoró simplemente a Julio, y él, que por ese entonces, como le dijo a Martín Tanaka en una entrevista que le hizo Martín, se quejaba de que de San Marcos había salido con un cóctel de ideas, pero que no tenía mayor claridad. Y, por ejemplo, para darles una idea, esta es su tesis, un trabajo de campo en una población en Huarochirí que tuvo mucho significado para él, donde se veía a la persona que se aleja del indigenismo, que se aleja de los mitos del indigenismo que era tan popular, inclusive algunos de sus maestros eran representantes del indigenismo, y busca el sistema, busca el cambio, busca la transformación, ¿no? Es interesante recordar que en la introducción de este trabajo él cuenta que está en el archivo arzobispal buscando legados precolombinos a través de los textos de los misioneros, ¿no? Pero su trabajo evidentemente ya muestra una vocación por entender la transformación del Perú de una manera sistémica y por augurar hacia dónde iban estos cambios, ¿no? Y de ahí cayó por su propio peso el hecho de que Julio se fue, y se fue a Francia. Y el viaje a Francia tuvo diversos significados que también requieren una exploración importante porque fueron relativos a maneras de hacer política, a legados intelectuales y sobre todo a una cercanía a una tierra que había significado mucho en la formación de su inconsciente, en la formación de su personalidad, Europa, ¿no? Él era hijo de migrantes, era el primer hijo nacido en tierra peruana de una familia de migrantes, y a mí esta parte de su vida me interpelaba lo que significa para mí ser migrante también. Y creo que eso me colocaba en una situación en la que no podía dejar pasar por alto, no podría dejar pasar por alto el hecho de esa condición, ¿no? Hacía no mucho tiempo había terminado la Segunda Guerra Mundial y eso había significado en el acervo familiar, en la manera en que su familia se inserta en el Perú, una serie de eventos de enorme magnitud que yo existencialmente estaba lejos de comprender. Y ese día, esa tarde que tú estuviste ahí muy cerca, hablamos de eso.
hablamos de su padre, hablamos de la familia, hablamos del hogar, hablamos de la guerra y hablamos de cómo se hablaba de la guerra y de lo que para los judíos europeos había significado la guerra. Y hablamos también de cómo esto era parte de los demonios de Julio. Y yo tenía una experiencia muy clara de Julio requintando en un viaje, en una caminata que hicimos en Nueva York, porque el IEP le decía que tenía que hacer un nuevo prólogo de Clases, Estado y Nación, y él decía que ese libro ni lo puedo abrir. Y entonces pues a mí eso me asombraba, para mí era Julio Kotler, mi mentor, ¿no? Entonces lo interrogué mucho sobre ese tema y luego encontraría en la misma estructura del libro una serie de menciones que me incentivaron a escarbar aquello que, y lo dice él verbatim, ¿no? Clases, Estado y Nación fue una provocación, ¿no? Una provocación, pero fue también el reflejo de una sumatoria de eventos que lo pusieron en entredicho como ser humano, que removieron su condición de migrante y su condición de judío, que removieron fantasmas que después vería yo que eran generacionales más que individuales y que me llevaron a explorar toda una bibliografía relativa a lo que en la frase de Isaac Deutscher sería la vida del judío no judío. Y comencé a entender algunos aspectos de la manera de ver el mundo de Julio y por ende de ver el Perú relativos a una doble capacidad para ir abajo, para ir adentro, para ir al corazón de la sociedad y a la vez mantener una visión cosmopolita que permitía ver al país como parte del universo. Y los títulos son suficientemente sugerentes para que ustedes se hagan una idea de por dónde iba mi descripción de las cosas. La introducción del volumen que ha sido publicado tiene este planteamiento bastante desarrollado y espero que lo lean. No se queden simplemente con esta breve mención, pero luego ocurrió algo absolutamente casi mágico, ¿no? Andrés Kotler me escribe y me dice, mira lo que he encontrado en el archivo de mi papá. Y es este texto escrito por Julio cuando tenía 13 o 14 años, probablemente 46, yo he dicho un poco arbitrariamente que era el 47, pero era un texto escrito en el colegio. Dicho sea de paso, los dos veníamos del mismo colegio, Julio había vivido en el mismo barrio que mi madre, teníamos muchas cosas en común que me acercaban bastante a él. ¿Y qué había en este texto? Había una definición adolescente de lo que era el ideal y de cuál tipo de ideal era el que él sentía a los 13 o 14 años, ¿no? Y decía, yo quiero ser en mi futuro feliz, pero feliz a mi modo y no con millones, mujer e hijos, sino con lucha, ya que la vida sin lucha no es vida. Todo en esta vida se consigue mediante lucha espiritual y material. Quiero ayudar a todos mis semejantes, negros, amarillos y blancos, pobres y ricos, que ellos son los más desdichados, que los que no tienen dónde caerse muerto. Pertenezco a la sociedad humana, pero esta está dividida en una serie de grupos llamados por el hombre nacionalidad. Y todo hombre debe pertenecer a ese grupo para ayudar a este y a la vez a todos los seres vivos. Yo pertenezco como todo hombre a una nacionalidad, la judía. Por tal motivo lucho por todos los medios para que mi pueblo consiga un establecimiento democrático y si con mínimo esfuerzo y con mi ínfimo esfuerzo, ayudaré a que tal cosa se realice, habremos dado un gran paso hacia la felicidad humana. Yo debo ayudar a mi gente, no por miedo a las influencias, sino porque mientras existe un esclavo en la tierra,
yo no seré libre. Sé que necesitaré mayores sacrificios que una persona que por generaciones atrás ha vivido en el Perú. Sé que por ser judío lucharé más. Encontraré murallas que para otros será imposible de derribar. Tal vez yo con mi fe y esperanza logre derribarlas. Y si no lo logro, estoy seguro que volveré otra vez y con más y más hasta el triunfo y no deberé conocer la derrota. Yo lo que pienso es que este texto revela la fibra, el compromiso, los ideales, los valores de Julio, y pienso también que cuando sus simpatías ideológicas se conmovieron, se derrumbaron y optó por la democracia liberal frente a un socialismo nunca claramente establecido por Julio, que cuando pasó toda esta crisis y esta situación de la época de Velasco y él descubre que lo suyo era hablar y que lo suyo era decir y que su vigor salía entero, completo en las entrevistas, y probablemente Rosa María nos dirá algo de eso. Lo que quedó después de la ideología era eso. Eran esas conversaciones con su madrastra sobre literatura rusa, era la lectura de las cartas en la casa en Chacra Colorada, tratando de imaginar qué había pasado con la familia, y eran esta sensación de querer pertenecer a la humanidad. Y era también su frustración con el sionismo, que lo marcó muy poderosamente, y que eso de alguna manera tenía que ser parte del esquema que me guiara para estructurar la obra de Julio si yo quería realmente instaurarlo en nuestro medio cultural e intelectual de una manera en que se pudiera seguir dialogando con él. Y quizá la mejor manera de terminar para ilustrar esa segunda parte, no ya lo que ustedes podrán encontrar en este primer volumen, que son sus textos, como dijo Raúl, previos y a la par con la reforma agraria, es una entrevista precisamente que le hace César Hildebrand, en la cual lo provoca y le dice, lo invita a declararse trotskista, o si no, pues que reconozca su admiración por stalinista. Y Julio le responde, yo no creo que la política sea el arte de lo posible. Eso me parece profundamente cínico. Yo creo que la política consiste en hacer posible lo necesario. ¿Cuánta verdad y cuán pertinente es esta declaración en los días que vivimos? Y ha sido de esa manera en que he encarado y con el apoyo, la simpatía y la muy buena disposición que hacen que este fruto esté ahorita aquí encima de esta mesa, de esta institución que le debe tanto a Julio, ¿no? Hasta ahí nomás voy a llegar. He querido básicamente dejar estas notas con ustedes para que se interesen en el libro, y ustedes, que son todos seguramente vectores culturales, intelectuales en nuestro medio, difundan el libro y le demuestren a la gente que todavía el diálogo con Julio continúa. Y esto no es ningún romanticismo, ninguna ficción. Como decía Javier Torres en una conversación que tuvimos sobre este volumen, uno lee los textos de Julio y siente que está hablando del Perú de hoy. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Como José Luis ha señalado, la colección Obras Escogidas de Julio Kotler consistirá en 6 volúmenes que irán saliendo sucesivamente a lo largo de este año y de los próximos años. El proyecto comenzó en el año 2018 por iniciativa de nuestro exdirector del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, Ludwig Huber, y contamos ahora con este primer volumen. Otros 2 volúmenes, segundo y tercero, si todo va bien, deben salir en este año. Como bien ha señalado José Luis, en estos volúmenes aparecen los textos de Julio, pero también vinculándolos con sus avatares vitales, con cada una de las etapas de Julio Kotler, desde su nacimiento como primer hijo peruano de una familia de judíos provenientes de la actual Moldavia y Ucrania, hasta la actualidad. Cada uno de los temas irán enlazándose, los textos junto con las vivencias vitales.
Y en ese sentido queremos agradecer a la familia de Julio, a su esposa Leonor, a sus hijos Pablo, Elena, Angelina, quien nos acompaña, y Andrés, quienes nos han dado todas las facilidades para acceder a los papeles de Julio y también a las hermosas fotografías que acompañan cada uno de los volúmenes y que ustedes podrán encontrar en este primer volumen. Vamos a contar ahora con los comentarios, en primer lugar, de Rosa María Palacios y a continuación de Martín Tanaka. Rosa María, cuando quieras, adelante. Muy bien, muchas gracias al Instituto de Estudios Peruanos por invitarme. He sido consciente hace unos minutos que es la primera vez que nos reunimos en pospandemia y es algo que a mí también me conmueve porque muchas veces he venido acá a la Mesa Verde por invitación de Julio. No tengo la menor idea de por qué me quieren tanto en el IEP, pero siempre estoy acá, no sé por qué. Así que para prepararme para esta presentación, por supuesto he leído el libro y los invito a todos a leerlo porque es una experiencia muy especial, pero he preparado un texto escrito porque si no se me olvidan las ideas y no quiero que se me olvide nada. Quiero agradecer al IEP por esta invitación, al editor José Luis Renique por esta muy cuidadosa edición, por el estudio introductorio y a la familia de Julio Kotler por compartir las fotografías familiares y un texto de un adolescente lleno de sueños en un Perú que hoy parece muy lejano. Pero sobre todo agradecer a Julio, porque él es el autor de estos primeros textos y de una colección cuyo primer volumen tenemos entre manos, pero que promete mucho más. ¿Quién nos habla en estas páginas? Creo que es la primera preocupación. José Luis Renique nos da algunas pinceladas biográficas para conocer a la persona antes que naciera la obra y su autor. Un niño inquieto, hijo de migrantes judíos, que es consciente desde muy joven de la necesidad de explorar los muchos mundos de los que recoge apenas rumores en las apacibles calles de esa breña infantil y en el ambiente ecuménico del Colegio Anglo-Peruano, que lo acoge. Una entrevista inicial con Antonio Zapata nos da retazos de la historia de vida de Julio Kotler, contada por sí mismo, pero hasta los 46 años, lo que presumo que después, en otros volúmenes, vendrá lo que sigue. Así es. Me di cuenta que era un punto y mire más. ¿Qué nos dicen estas páginas? Todos los textos de este volumen, que termina en 1976, están enfocados en lo rural. Ese es el hilo conductor. Un mundo lejano para un limeño Kotler que decide explorar haciendo un intenso trabajo de campo a raíz de la formación de una escuela, que lo lleva a Huarochirí, donde estudia para su tesis los cambios en la propiedad de la comunidad y la familia en San Lorenzo de Quintí, luego el Valle de Chancay, luego las provincias de Paucartambo y Canchis, donde hace estudios avanzados. Dominantes y dominados, la hacienda, el latifundio, las comunidades de indios, los mestizos, los mistes, el yanacón y el parcelero, recorren estas páginas en la era pre-reforma agraria y en los albores de esta. Quiero destacar la inmensa curiosidad del autor por conocer, describir y registrar con todo el aparato científico, como dice en la entrevista a Antonio Zapata al inicio de este volumen a propósito de su trabajo doctoral, las relaciones sociales que quería entender y divulgar. Selección de casos, estudio de las relaciones comunitarias, familiares, trabajo con censos, con entrevistas, encuestas, de una manera nueva para su tiempo, cuantitativa y cualitativamente, midiéndolo todo, marcando para las ciencias sociales modernas una pauta clara de investigación científica. Un proceso lento y a veces más complejo de lo previsto, donde las fuentes no se abren si no hay una relación de paciente confianza que permite al entrevistado contar y al investigador escuchar con atención y registrar con rigor. Desde que abandona, con apenas 17 años, la religión en la que nace, por un acto de convicción propia, Kotler se despoja de toda anteojera ideológica. Una cosa es querer entender y otra muy diferente es justificar, manipulando la evidencia, aquello que se ajusta a convicciones preexistentes. No encontrarán en estas páginas más que severo rigor, pero también un hombre de izquierdas, con sensibilidad por lo que encuentra de injusto en su camino de descubrimiento, que criticó con mucho valor
la reforma agraria de Velasco y le costó la deportación, que no tiene más compromiso que con la evidencia que recoge y presenta al lector. Destaca por eso Julio en no hacer jamás generalizaciones donde no caben y huir de estereotipos o categorías totalizadoras como la sierra o la costa. Para entender un fenómeno, lo estudia desde el microcosmos de una pequeña comunidad y lo verifica en otras. Construye la realidad del Perú en este método inductivo sobre el conocimiento de sus diferencias que pasan por muchos temas, desde la propiedad y el comercio hasta la lengua materna y el alfabetismo. Estas páginas, por supuesto, hablan de cifras muy distintas al Perú de hoy. Brechas inmensas que hoy parecen cerrarse. Visto en la perspectiva de 50 años, la mejora es inmensa en alfabetización, por ejemplo. Pero hay, como bien lo apuntaban, fenómenos descritos con tanta claridad que 50 años después no dejan de hablarnos como si estos ocurrieran hoy. ¿Es que acaso han desaparecido las relaciones clientelistas? ¿El autoritarismo y la mano dura no siguen siendo populares como proyecto político? ¿No estamos hoy otra vez en una sociedad que, siendo mucho más urbana, mucho más comunicada, sigue siendo fragmentada? Los agentes en los triángulos sin base descritos en 1968 no son los mismos, pero la incapacidad de articular proyectos políticos con gran base sigue siendo un problema mayor para la democracia peruana. Puedo dar fe del inmenso pudor que tenía Julio Kotler al hablar de su vida personal en público, pero tuve la suerte de conocerlo en los últimos 20 años de su vida, donde su curiosidad jamás terminaba. Pudimos conversar sobre sus experiencias en la Sierra Central en una de las haciendas de mi familia, cuando él era muy joven y yo estaba muy lejana de nacer. Tenía una anécdota terrible del abuso del que fue testigo, pero me la contó. Hablamos también de las haciendas del norte, donde yo pasé mi primera infancia, y de los proyectos por hacer contribuyentes y por tanto ciudadanos a la mayoría de peruanos que se frustraron con la reforma agraria y que hubieran significado una redistribución democrática de la propiedad a través de la tributación. En otra ocasión estuvimos juntos en la casa de mis padres frente al convento de Santa Catalina en Arequipa y me contó detalles de su presencia juvenil y extraordinaria en la Revolución del 50, que también está recogida en este libro. También me contó cómo conversaba con las señoritas que solo hablaban sentadas en el vano de la ventana a través de las rejas que daban a la calle. En una ventana como desde la que veíamos la calle esa noche. Pero la luz eléctrica era mucho más mortecina, me decía. En esa oscuridad todo pasaba. Me hablaba de ese mundo que ya no encontró cuando regresó al Perú en 1967, luego de una década afuera. Un Perú del que tuvo que salir en 1974 otra vez, pero deportado. Pero conversábamos sobre todas las cosas y mucho sobre el Perú de hoy. En entrevistas en televisión, aquí en el IEP, en su casa, o como miembros de un jurado en el que elegíamos becarios. Y lo divertido no era elegir a los becarios, sino toda la conversación pre y post. Estaba al día siempre, tenía el ángulo preciso. La pregunta imprescindible que uno no veía y que él hacía y orientaba, ¿no? El público, tengo que decirlo, lo adoraba cada vez que lo ponía en pantalla. Y los jóvenes lo reverenciaban. Siempre tuvo fama de pesimista, pero yo nunca encontré en él ni en su obra siquiera un gesto de amargura. No lo encontrarán en este volumen. Siempre advertía y veía con claridad lo que podía venir. Y me decía que él no era un visionario. Se valía de una herramienta que dominaba, las ciencias sociales. Pero pedía prestada a la historia y a otras humanidades sus saberes para redondear sus advertencias. Si algo detestó Julio Kotler fue la tiranía, el autoritarismo de todo signo, el populismo y el clientelismo. Quería para el Perú una sociedad de ciudadanos democrática, igualitaria, justa y moderna. Un lugar que siempre amó, porque solo se ama lo que se conoce, y vaya que se empeñó en conocer el Perú. Este primer volumen es solo el principio. Yo creo que lo mejor está por venir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosa María. Efectivamente, una cosa que ustedes van a encontrar en este primer volumen de las obras escogidas de Julio son sus viajes por el Perú, sus primeros viajes por el Perú. Julio, quizás lo conocemos más en los últimos años de su vida como sociólogo y analista político. Pero Julio era de formación antropólogo. Fue uno de los primeros antropólogos formados en la Universidad de San Marcos. Y en este primer volumen lo que vamos a encontrar son sus primeros trabajos fundamentalmente antropológicos, sus primeros viajes por el Perú, por la sierra del Perú, por la costa del Perú. Vamos a poder acompañarlo en ese Perú de los años 50 y de los años 60. Martín, adelante. Gracias, Raúl. Bueno, yo también quiero empezar, para empezar, agradecer por la invitación a compartir esta mesa con José Luis, con Rosa María, con Angelina. Yo también vuelvo acá al instituto desde antes de la pandemia. Estoy muy emocionado de estar aquí, ver las caras de todos los amigos, de todos los compañeros. Y además, para hablar de Julio, ¿no? Que todos sabemos ha sido una figura tan importante para la institución y para nosotros personal, individualmente, ¿no? Creo que además, la presentación de estas obras escogidas tiene que empezar también por una felicitación a Natalia, a Raúl, a José Luis como editor. El libro está lindo, realmente. Creo que además la colección promete muchísimo. Y como José Luis ha dicho, el enfoque que le está dando me parece que es el atinado, ¿no? Ubicar los textos no solamente en el contexto de lo que está pasando en general, sino en el contexto de la vida del autor, ¿no? Y claro, para alguien como Julio, que era tan reservado en general, que no le gustaba hablar de sí mismo, ¿no? Que rehuía hablar de sí mismo, ¿no? Que le parecía, no sé, una manifestación indecorosa de narcisismo, creo, ¿no es cierto? Este libro es tremendamente útil. Es útil para conocer a Julio, ¿no? Y eso tiene un valor en sí mismo por la importancia que tiene Julio para las ciencias sociales en el país. Luego, para entenderlo como figura, ¿no? O sea, ¿dónde está la originalidad de este señor? ¿Por qué es que era tan agudo, tan perspicaz, ¿no? O sea, ¿de dónde le vino eso? Y creo que este libro también ayuda muchísimo, ¿no? Y ya los comentarios que han salido han dado pues pistas, ¿no? Y han adelantado las pistas para entender de dónde viene esta personalidad tan peculiar, ¿no? Tan única. Y como también decía Rosa María, para entender al país, porque los textos siguen diciendo cosas importantes sobre lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Porque más allá de los detalles hay matrices que se mantienen, ¿no es cierto? Entonces, por todas estas razones, el libro es muy, muy útil, ¿no? Es muy útil, muy rico, muy, muy, muy interesante leerlo, no solamente por una exquisitez intelectual de la historia de las ideas, creo que también uno podría hablar de su vigencia, de lo útil que es para entender el presente también, ¿no? Yo voy a intentar hacer algo similar a lo que José Luis ha hecho, ¿no? Que es también referirme a algunos pasajes del libro y de la obra de Julio, relacionándolos con la biografía, ¿no? Y refiriéndome también a la interesantísima introducción que escribió José Luis. Efectivamente, los datos biográficos son claves para empezar a entender algunas cosas, ¿no? Me impresionó muchísimo ese texto que José Luis compartió en la pantalla, ¿no? Mi ideal, ¿no es cierto? Escrito por un chico de 14, 15 años, ¿no es cierto? Me impresionó muchísimo. Y uno empieza a entender allí lo que podríamos calificar pues como el humanismo de Julio, ¿no? Es como, digamos, uno lee este libro y es muy importante porque uno empieza a entender, son los años. O sea, es el periodo formativo, digámoslo así, y donde están las columnas y donde están los cimientos de todo lo que va a venir después, ¿no? Entonces es un libro que
que es muy, muy interesante por esa razón. Y en los cimientos, claro, vamos al joven, al adolescente Kotler, y uno encuentra esta identificación humanista tan fuerte, ¿no? Hay un pasaje que dentro de este texto, Mi Ideal también, ¿no es cierto?, que a mí me impresionó mucho, en donde Julio dice que si en Malasia existen seres que viven luchando, yo debo compartir su lucha, porque si son derrotados, su derrota tendrá influencias hasta Suiza, porque todos, la humanidad, somos uno solo, ¿no? Pero con extremidades, costillas, músculos, huesos, y luego, bueno, ya hay otros pasajes que citó José Luis, ¿no? Entonces, y este humanismo tan precoz le viene efectivamente de esta dimensión de la cual sabíamos poco, y que Julio contó algunas cositas en diferentes entrevistas, tiene que ver con su historia familiar y sus orígenes judíos, ¿no es cierto? Esta identificación con lo universal, esta preocupación por lo que sucede en Malasia, ¿no es cierto? Estando él aquí, yo creo que, digamos, sus opciones de izquierda se entienden desde esta lógica humanista, ¿no? Y también se entiende por qué es que Julio nunca fue un dogmático, no estuvo ideologizado, no fue un doctrinario dentro de las doctrinas políticas de izquierda, ¿no? Él, me parece que él llega desde este compromiso humanista, ¿no? Esta aspiración de justicia desde una lógica humanista. Luego está la llegada a San Marcos, ¿no? Y en San Marcos además coincide con la dictadura de Odría, ¿no? Y Julio vive muy bien esa época que, digamos, que retrata Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? Ese ambiente sofocante, excluyente, complicado, de un contexto dictatorial. Finalmente Julio tiene una formación interrumpida en San Marcos, termina en Arequipa, como comentaba Rosa María, vive muy de cerca los acontecimientos de la revolución de Arequipa, y entonces ahí uno empieza a entender cosas que van a ser muy claras después, ¿no? Ese rechazo al autoritarismo, ese rechazo a la dictadura, está muy marcado desde los primeros años, ¿no? Tiene, como dice José Luis, luego en San Marcos la fortuna de encontrarse con François Bourricot, que le abre un panorama intelectual mucho más rico que el que había obtenido de otros maestros en la universidad. Se va a Europa, pasa una temporada luego en Europa como un estudiante misio, recién casado, ¿no es cierto? Y se va pues a la aventura, y dispuesto a vivir todo tipo de experiencias. Y creo que también ahí hay cosas importantes que pasan, ¿no? No solamente la formación intelectual con Talcott Parsons, sino que también en alguna entrevista que le hice, él pues dentro de esta lógica humanista y esta preocupación por lo que pasa en el mundo, vive muy de cerca también los sucesos que tienen que ver con el socialismo real en Europa, ¿no? En el año 57 es la invasión soviética a Hungría, y eso es algo que lo tiene muy cerca, digamos, en su experiencia europea. Creo que eso como que lo va inoculando del dogmatismo frente a las ideas de izquierda. Y eso hace que en el año 59 se dé la Revolución Cubana y Julio siempre mantuviera cierta distancia y escepticismo, ¿no? Porque veía en los revolucionarios cubanos señales de dogmatismo, de autoritarismo, de caudillismo, ¿no? Que era lo que, como estábamos diciendo, le repelía muy profundamente y muy instintivamente, ¿no? En alguna conversación con él, volviendo a la experiencia europea y hablando de otros referentes de las ciencias sociales, ¿no? Claro, Julio estuvo en los 50 en Europa. Otra generación que estuvo muy identificada con ideas de izquierda estuvo en los 60 en Europa. Entonces, claro, hemos hablado de la generación del 68, esa generación impactada por el Mayo francés, y en alguna conversación Julio me dijo, para mí, yo también soy de la generación del 68, pero para mí 68 es la invasión soviética a Checoslovaquia, no es el Mayo francés, ¿no? Nuevamente, es la manifestación del autoritarismo, ¿no?
esta lógica dictatorial, ¿no? Que le repelía tanto. Entonces ahí uno encuentra elementos que después él va a desarrollar en su obra y en sus posturas políticas. Luego, él no regresa inmediatamente al Perú, pasa una temporada en Venezuela. A través de su estancia en Venezuela tiene contacto también con investigadores de otros países y también termina teniendo una estancia en el MIT, en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, tiene una formación, fíjense qué rica, ¿no? Pasa por San Marcos, se va a Europa, luego está en Venezuela, luego está en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene una trayectoria que le permite como beber de muy diferentes fuentes, ¿no? Eso engarza muy bien con su interés por todo lo que pasa en los diferentes países, ¿no es cierto? En el MIT puede coincidir con estudiantes, con colegas de diferentes lugares. Y en el MIT también descubre estas categorías, a través de Venezuela, de su estancia en el CENDES y sus vínculos con el MIT, conoce a Kalman Silbert. A través de Kalman Silbert y otros investigadores, se mete a esta literatura que estaba creciendo, desarrollándose en diferentes países, sobre todo en el sudeste asiático, que es esta literatura del clientelismo famoso, ¿no? De cómo para entender la dinámica política no solamente están las clases sociales dentro del esquema marxista convencional, sino otras formas de relación entre dominantes y dominados que no pasaban por las estructuras de clase tradicionales, ¿no? Y entonces es ese Kotler el que llega al Perú en los 60s, ¿no? Que se vincula tempranamente al Instituto de Estudios Peruanos y que participa en estos proyectos de investigación en la Sierra de Lima, bueno, y en general son los grandes cambios que están ocurriendo en la sierra. Ella tenía esta experiencia en San Lorenzo de Quinti, ¿no es cierto? Es decir, le toca entrar a analizar esto que está sucediendo en el Perú y en toda América Latina, que es un proceso de modernización muy acelerada, ¿no es cierto? Se siente que en los años 50, 60, 70 está habiendo cambios muy intensos, ¿no? El campo ha dejado de estar quieto, se empieza a organizar, se empieza a movilizar. En los Estados Unidos hay preocupación por esto, y mucho más después de la Revolución Cubana, y entonces hay mucho interés por saber qué tipo de cambio está ocurriendo, ¿no? Y es allí donde uno encuentra en acción, digámoslo así, este bagaje cultural e intelectual para analizar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esta idea según la cual sí, está habiendo muchos cambios en nuestras sociedades, están cambiando los valores, ¿no? José Luis encontró un texto, una investigación de Julio en la Sierra Sur, donde compara Sicuani con Paucartambo, ¿no? Este texto yo no lo había leído. Siempre me quedó la pregunta a mí de que, claro, Julio ha estudiado la Sierra Central, la Sierra de Lima, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese metido más a fondo a la Sierra Sur? Y efectivamente lo hizo, ¿no es cierto? Está este trabajo que rescata José Luis y, digamos, y tiene una interpretación que es afín a los otros textos que él había trabajado, ¿no? Uno compara Paucartambo y Sicuani y uno dice, en Sicuani las cosas están cambiando aceleradamente, la gente es mucho más crítica, es mucho más exigente, ¿no es cierto? Ya no piensa que hay alguna gente que ha nacido para obedecer y otra gente ha nacido para mandar, ¿no es cierto? No acepta la subordinación del indígena, pero al mismo tiempo son más individualistas, son más desconfiados, ¿no? Y no les resulta fácil la acción colectiva, ¿no? Esto engarza muy bien con estos conceptos del triángulo sin base, ¿no? Es decir, hay mucho cambio, pero a diferencia de la izquierda, que piensa que la modernización puede generar acción colectiva y revolución, también puede generar disgregación, fragmentación. Y por eso es que funcionan estos mecanismos clientelísticos de incorporación segmentada, ¿no es cierto? Yo te doy a ti, pero a condición de que no te juntes con los demás, ¿no? No desarrolles organización, identidad colectiva. Y esa visión, digámoslo así,
crítica de la realidad del campo, pero al mismo tiempo sanamente, no sé qué término usar, digamos, es sanamente escéptica respecto de las posibilidades de transformación, ¿no es cierto?, a la que él aspira en términos valorativos, pero que es consciente de los problemas para llevarlo a la práctica, son los trabajos que se ven aquí, ¿no? Los trabajos que ha reunido José Luis van claramente por esa línea. El campo está cambiando muchísimo, pero uno no puede predefinir qué es lo que va a pasar. Es cierto, empiezan a aparecer guerrillas, tomas de tierras, ¿no? Es cierto, el campo está convulsionado, pero no necesariamente eso va a llevar al socialismo, digámoslo así, a estallidos revolucionarios, ¿no? Todo va a depender de cómo se terminen jugando las cartas. Hay mucho de continuidad y mucho de cambio al mismo tiempo, ¿no? Hay una relación dialéctica y ese balance entre continuidad y cambio también marcó toda su obra, ¿no? Él publicó muchos años después este libro, Política y Sociedad, ¿no? Continuidades y cambios, ¿no? Y ese es el balance que él siempre trató de descifrar, ¿no? Entonces ya termino nuevamente invitándolos a la lectura. Creo que el libro está muy lindo, los textos son súper interesantes y efectivamente abren la puerta a todo lo que viene, ¿no? A las discusiones sobre temas políticos, ¿no? A los temas de sociología histórica, ¿no? El tomo segundo, anunciado aquí en la solapa, es Clases, Estado y Nación, ¿no? En donde Julio trata de rastrear los orígenes de esto que él está viendo en estos años, ¿no? Los orígenes históricos. Luego vienen los textos más políticos. Luego viene un tomo vinculado a la mirada latinoamericana, ¿no? El último tomo es sobre cultura política, el tomo sexto es sobre la República. Un último comentario, mencionar cómo en el tomo quinto seguramente estarán los textos en donde Julio dialoga más directamente con los colegas latinoamericanos que generacionalmente también estuvieron viendo estos temas que ocurrían, ¿no es cierto? Son los años también de las grandes contribuciones de la CEPAL, de la teoría de la dependencia y de muchos otros autores y de una generación a la que Julio pertenecía y que también está siendo rescatada con esta colección, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bravo. Gracias, Martín. Como Martín ya ha anunciado, efectivamente, el volumen 2 de las obras escogidas comprenderá Clase, Estado y Nación, junto con un estudio introductorio de José Luis Renique. Ese libro estará disponible probablemente dentro de las próximas semanas. Voy a dar la palabra ahora a Angelina. Angelina es hija de Julio, como todos ustedes saben, y antropóloga. Angelina, adelante. Sí, también. Gracias, Raúl. Bueno, buenas noches. Realmente encantada de volver al IEP, igualmente, volver a ver la casa alumbrada y el lindo jardín. Bueno, en nombre de mi familia, mi mamá, Leonor Ábalos, mis hermanos, Pablo, Elena, Andrés, les agradecemos mucho la invitación, realmente es una alegría, especialmente a Natalia, la directora, Natalia González, le agradezco mucho la iniciativa de esta publicación, a los comentaristas, Rosa María, Martín, por tan lindas palabras. Bueno, José Luis, estamos especialmente muy contentos que sea él el encargado de la compilación, de la edición de todos sus trabajos. José Luis y mi padre tenían una amistad, una complicidad y al mismo tiempo mucho respeto. Se veían esas conversaciones y es verdad, esta cuestión generacional era interesante. Tenían muchas cuestiones que compartían y se divertían mucho realmente cuando hablaban. Entonces espero que sea una labor agradable también para ti. Especialmente también al equipo editorial. Raúl ha tenido una paciencia enorme con nosotros, escogiendo fotos, emails. Es un poco difícil cuando más de la mitad de la familia no vive en Perú y entonces hay que depender del email, así que te agradezco mucho.
Yo solamente quería decir un par de palabras sobre la persona. Ya aquí han mencionado mucho lo reservado, de sus orígenes, pero justamente por lo reservado que era, muy pocas personas sabían cómo era él, el día al día. Sí, Julio Kotler trabajaba, pero para mí Julio Kotler, obviamente, ante todo, era mi papá. Y los papás reniegan, están pendientes de la hora que llegas y se preocupan. Así que era también un padre. Yo voy a empezar con una anécdota que también dice mucho de él, y creo que como todos ustedes, yo también tuve que leer clases de Estado de Nación para un control de lectura. Una situación un poco incómoda, pero lo leí. Y tengo el recuerdo que en capítulo 2, porque me acuerdo que era capítulo 2, algo sobre Leguía, yo no entendía algo. Entonces, obviamente fui y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Me mira y me dice, ¿ya terminaste de leer el libro? Y le dije, no, cuando termines y tengas la pregunta, vienes y me preguntas. Obviamente, simplemente no pregunté mejor. Y eso era mucho él, era bastante riguroso. Era la persona que a todos nosotros nos enseñó, no hay salidas fáciles, no hay atajos. Hay que trabajar las cosas, no solamente académicamente, sino en la vida. Y eso para mí fue una lección que nos dejó, ¿no? Su rigurosidad académica, el análisis, hay que ser fino, hay que siempre estar viendo, leyendo claramente lo que uno trata de decir. Obviamente su integridad moral. Esta es una persona que por lo menos personalmente una de las cosas que yo más admiré y admiro en él es que sus principios, firme, sólido, sabía qué es lo que él iba a defender y lo que iba a criticar, muy tenaz. Muchos de ustedes, si no lo conocieron, tienen una imagen de él bastante seria, dura, crítico, con pata en alto, era el que entraba a la yugular, y lo era, pero al mismo tiempo era una persona muy cálida, muy cariñosa, muy bromista, con mucha chispa, muy optimista, a pesar de todo, con una alegría por la vida, de una persona que disfrutaba la vida, la conversación, la comida, la bebida, la sobremesa, las historias, las anécdotas. Y en eso era admirable cómo él podía conversar e hilvanar entre anécdota e historia, una película y un libro, y siempre tenía algo que recomendarte. Era realmente lindo y siempre iba a tener anécdotas y historias. Era una persona especialmente reservada, sí. No le gustaba hablar de su vida privada, no solamente en la familia con nosotros, sino de su historia, de su infancia. No, y no le gustaba ser el centro de atención. Él nunca se veía en la televisión, ni nunca se leía en las entrevistas. No quería. Nosotros veíamos, pero esta es una excelente foto. No. Pero era una persona que disfrutaba mucho de las conversaciones, la buena comida, la bebida, en fin. Mi padre era un hombre de rutinas, muy ordenado en su vida. Durante prácticamente más de 30 años, caminaba todos los días 1 hora en lo que él llamaba su parque, porque decidió que era su parque. La gente, los vecinos lo conocían y se trataban de acercar a él para hacerle preguntas y él no, caminaba y era una terapia que lo hacía para pensar. Y yo varias veces cuando venía a visitarlo y salía con él a caminar me decía, no, tú ve por tu cuenta, yo tengo que pensar. Leía por lo menos 4 o 5 periódicos al día, nacionales e internacionales. Siempre escuchaba música clásica cuando trabajaba, fanático de Sol y Armonía, haciendo publicidad aquí, bueno. Trabajaba mucho en mi casa, en la noche sobre todo. Gran bebedor de café, gran fumador en su época, hasta que por suerte
Su último nieto fue la razón por la cual dejó de fumar. Grandes pasiones, el mar, las caminatas, los helados. Era mucho así. Gran coleccionista de lapiceros, fanático, era obseso con lapiceros, con papeles, con clips de colores. Hasta ahora tenemos una colección en casa que obviamente la guardamos. Le encantaba dejar notas escritas a mano de ya vuelvo, salí, te llamo más tarde. Y es más, aún yo ahora hace poco haciendo limpieza encontré notas que me mandaba por correo. Cuando me mandaba, todavía existía el correo físico, me mandaba notas, ¿no? Que es así lindo verlo. No se veía en las entrevistas y tampoco le interesaba el fútbol, la verdad. O sea, en este momento él, a diferencia de todos nosotros, hubiera dicho, bueno, pues ¿qué se puede esperar? Gareca está bien, pero el equipo no da para mucho más. En fin, que eso era una gran pelea con mi madre, que es realmente fanática del fútbol. Era una persona que valoraba mucho sus amistades. Mucho. No era una persona que tenía muchos amigos, pero los amigos que tenía los iba a defender, los iba a querer muchísimo y de mucha longitud, ¿no? Disfrutaba muchísimo la vida en familia. Era una persona que realmente le encantaba estar en nuestra casa, la construyó con mi madre, y se sentía muy bien, prefería comer en casa que en restaurantes, siempre se quejaba cuando tenía que ir a comer fuera diciendo que en su casa se comía muchísimo mejor. Gran bebedor de whisky en la noche, con música y conversando. En 1957 mis padres se casaron, originalmente se iban a ir a Puno, pero gracias a Burricó consiguieron que se fueron a Burdeos. Tenían toda la ropa para abrigarse e ir a Puno. Bueno, se fueron en barco a Burdeos, el viaje duró más de un mes. Ahí mi padre hizo la tesis de doctoral, que no sé si se puede comentar, pero hace poco he tenido el placer de traducirla. Está en francés y por primera vez he leído la tesis de doctoral de mi padre y la he traducido y es realmente un reflejo de su vida personal. Es la adaptación de los españoles e hijos de españoles exiliados en Francia. Entonces es todo el proceso de cómo te integras a otra sociedad. Entonces a mí me quedé muy sorprendida del paralelo. Bueno, en Francia nace mi hermano, Pablo, y de ahí, cuando terminan en Francia, se van a Venezuela, no, a Estados Unidos primero, después a Venezuela. La familia crece, Andrés nace en Venezuela, después Elena, antes más nace en Perú. Después vuelven a Perú, nazco yo. La familia crece y después, bueno, en 1974 nos vamos a México, donde yo básicamente crecí en infancia. Y si bien la familia creció y de alguna manera, bueno, muchos de nosotros no vivimos en Perú, el contacto ha sido constante, muy cercano. Con mi madre tuvieron un matrimonio de 63 años, una relación muy sólida que de alguna manera nos marca mucho hasta ahora a todos nosotros. Es una relación que es impresionante y bueno, la presencia de mi padre está todos los días, obviamente. Y a pesar de la distancia, el tiempo, la separación, yo creo que, como escribió en la introducción de 1978 de Clases de Estado de Nación, citando a Benedetti, seguimos siendo compañeros de aventuras y somos la inmediata referencia de esa urgencia de decir nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Angelina, por esta linda semblanza de tu papá. Creo que todos los que los conocimos compartimos muchas de las cosas que ha dicho, ese rigor y esa calidez al mismo tiempo que tenía Julio, ese exigirse a sí mismo y exigirnos a los demás que siguiéramos con esa rigurosidad de investigación, de conocimiento del Perú. Creo que ha sido una linda manera de terminar esta presentación, de terminar este día que ha sido tan especial para nosotros por presentar las obras de Julio Kotler, por volver a abrir la casa, por volver a encontrarnos con todos ustedes. Vamos a continuar con la edición de las obras escogidas, con las presentaciones. Les agradecemos por haber estado acá y los invitamos a salir fuera al patio, a disfrutar del patio y a seguir conversando sobre Julio Kotler, sobre el IEP, sobre el Perú. Muchas gracias.